¿Alguna vez te has detenido a pensar en la fragilidad de lo que llamas realidad? Caminamos por las calles de la Ciudad de México como si el asfalto fuera un suelo firme, inamovible, ignorando que bajo nuestros pies palpita una red de arterias oxidadas y oscuras que no siempre obedecen a las leyes de la física que conocemos. El metro no es solo un transporte, es un organismo, un laberinto de concreto y eco donde el tiempo se dobla y donde, a veces, las puertas se abren hacia un lugar que no figura en ningún mapa. Ustedes lo conocen como el metro, pero hay quienes lo llaman el umbral. Y si tienes la mala fortuna de buscar el último tren de la medianoche, podrías terminar en una estación que no tiene nombre, en una dimensión que se pudre lentamente, el 7 más allá. Esa noche, el cansancio me pesaba en los párpados como si fueran de plomo. Eran las 11:58. El aire en la estación Pino Suárez se sentía inusualmente denso, cargado de ese olor a ozono, metal quemado y algo más. Algo orgánico, como carne olvidada en un sótano húmedo. Bajé las escaleras a toda prisa, escuchando el eco de mis propios pasos rebotar contra los azulejos amarillentos, pero mis pasos sonaban distintos, como si alguien más, un segundo después de mí, estuviera imitando mi ritmo. Me detuve. El silencio fue absoluto, un silencio que no debería existir en el corazón de la ciudad. Ni un vendedor ambulante, ni un policía, ni el murmullo lejano de los autos en la superficie. Solo yo y la corriente de aire gélido que salía del túnel, un aliento negro que parecía invitarme a entrar. A lo lejos, un chirrido agudo rasgó la atmósfera. El último tren a Pantitlán se acercaba. Cuando el convoy entró en la estación, noté la primera anomalía. El naranja característico de los vagones se veía opaco, casi café, como si la pintura hubiera sido devorada por décadas de abandono en cuestión de segundos. Las luces parpadeaban con un tono ámbar enfermo, una luz de hospital viejo que proyectaba sombras alargadas y deformes en el andén. Las puertas se abrieron con un gemido hidráulico que sonó como un lamento humano. Entré. No había nadie más en mi vagón, o eso creía al principio. Me senté en uno de los asientos de plástico desgastado. El material se sentía pegajoso, como si el sudor de miles de pasajeros se hubiera condensado en una sola película de mugre ancestral. El tren se puso en marcha, pero no hubo el habitual tirón de aceleración. Fue un deslizamiento suave, casi onírico. El sonido de las ruedas sobre las vías no era el rítmico tac-tac, sino un susurro constante, un murmullo de 1000 voces hablando al mismo tiempo bajo el piso del vagón. Pasamos la primera estación, San Antonio Abad, pero las luces del andén no se encendieron. Solo vi pasar una mancha borrosa de paredes desconchadas y lo que parecieron ser figuras humanas de pie, inmóviles, mirando hacia el túnel con las manos pegadas al cristal. El tren no redujo la velocidad. Es un error del conductor, me dije, tratando de calmar el latido frenético de mi corazón. Seguro se saltó la estación por mantenimiento. Pero la lógica es lo primero que se pierde cuando cruzas la frontera hacia el 7 más allá. Miré hacia el final del vagón y mi sangre se heló. No estaba solo. Sentada 3 filas atrás había una mujer. Llevaba un vestido que alguna vez debió ser elegante, pero que ahora colgaba de sus hombros como un trapo empapado en aceite. Su cabello era ralo, cayendo en mechones grasientos sobre su rostro. Lo más perturbador no era su ropa, sino su postura. Estaba completamente rígida, pero su cabeza oscilaba levemente, como si estuviera siguiendo el ritmo de una música que solo ella podía escuchar. Cuando la luz ámbar parpadeó con más fuerza, lo vi. Su piel no era piel normal. Parecía cera derretida bajo un sol inclemente. Los bordes de su mandíbula se desdibujaban, fundiéndose con el cuello. Sus dedos, entrelazados sobre su regazo, se estaban fusionando en una sola masa de carne pálida y viscosa. Quise gritar, preguntarle si estaba bien, pero mi voz se quedó atrapada en una garganta seca como el desierto. Fue entonces cuando ella giró la cabeza. No hubo cuello, solo el movimiento de una masa maleable. Y donde deberían estar sus ojos, no había nada más que 2 pozos de una negrura absoluta. No eran pupilas dilatadas, era un vacío total, una ausencia de luz que parecía succionar la poca claridad que quedaba en el vagón. Ella no me miraba, ella me percibía. Sentí una presión en el pecho, un frío que me calaba hasta los huesos. El tren seguía avanzando, pero ya no estábamos en el túnel que yo conocía. Al mirar por la ventana, no vi el concreto de la línea 2.
Vi un vacío infinito, una negrura salpicada por lo que parecían ser venas gigantescas que recorrían las paredes del túnel, latiendo con una luz roja mortecina. El túnel mismo parecía estar vivo, contrayéndose y expandiéndose alrededor del convoy de metal podrido. El anuncio de la siguiente estación sonó por los altavoces, pero la voz no era la de la grabadora habitual. Era una voz distorsionada, gutural, que pronunció una palabra que no logré entender, pero que vibró en mis dientes como un escalofrío. Siguiente estación. Olvido. Las puertas que conectaban los vagones se abrieron de golpe. Otros pasajeros comenzaron a entrar, arrastrando los pies con una pesadez inhumana. Un hombre con uniforme de oficina, cuya corbata parecía estar enterrada dentro de su propio pecho. Una niña que sostenía un globo negro que no flotaba, sino que caía hacia el techo, desafiando la gravedad. Todos tenían lo mismo, la piel goteando como velas encendidas y esos ojos negros que contenían el peso de 1000 años de soledad. Se sentaron a mi alrededor. El olor ahora era insoportable. Era el aroma de la degradación, de un mundo que se ha quedado sin energía y que ha comenzado a devorarse a sí mismo. El aire se volvió espeso, difícil de respirar, como si estuviéramos sumergidos en un fluido amniótico contaminado. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. Miré mis manos y un grito mudo escapó de mis labios. Mis uñas se estaban volviendo negras y el contorno de mis dedos comenzaba a perder nitidez. La realidad de 7 Alem estaba empezando a reclamarme. Estaba dejando de ser un observador para convertirme en parte del paisaje. «No puedes bajar», susurró una voz a mi lado. Era el hombre de la corbata. Estaba sentado justo a mi lado ahora, aunque no lo había visto moverse. Su rostro era una máscara de dolor estático. Un fluido negruzco goteaba de sus cuencas vacías, manchando su camisa amarillenta. «Este tren no llega a Pantitlán», continuó, y su voz sonaba como el roce de 2 piedras sepulcrales. «Este tren solo avanza hacia adentro, hacia donde el tiempo se detiene y la carne se cansa de ser forma». Le pregunté, con un hilo de voz, quiénes eran ellos. «Somos los que no bajamos a tiempo», respondió. «Los que nos quedamos dormidos en el último viaje. Los que pensamos que el metro era solo un camino de un punto a otro, sin entender que hay puntos que no deberían estar conectados». Miré el reloj de mi muñeca. Las manecillas giraban en sentido contrario, a una velocidad vertiginosa. El tiempo afuera ya no existía. Quizás en la superficie ya habían pasado décadas, o quizás el mundo entero ya se había desvanecido, dejando solo este tren eterno surcando las entrañas de una dimensión degradada. El túnel pareció ensancharse. A través del cristal vi otras vías, otros trenes similares al nuestro, llenos de figuras grises que nos miraban con envidia o con indiferencia. Era una red infinita de estaciones fantasma, de ciudades espejo donde el sol nunca sale y donde el cielo es solo un techo de roca y óxido. El pánico me dio una última descarga de adrenalina. Me puse de pie, tambaleándome mientras el vagón se sacudía con una violencia repentina. Tenía que salir. No me importaba saltar al vacío, no me importaba morir en las vías. Cualquier cosa era mejor que convertirme en ese charco de conciencia derretida que eran los demás. Corrí hacia las puertas de salida. Intenté forzarlas con las manos, pero el metal se sentía blando, como si estuviera hecho de cartón mojado. El hombre de la corbata se levantó lentamente. Los otros pasajeros también. Sus movimientos eran fluidos, espasmódicos. Se acercaban a mí no con ira, sino con una especie de piedad aterradora. Querían que me sentara, querían que aceptara mi destino. «Es más fácil si no luchas», dijeron a coro, un sonido que retumbó en las paredes del vagón como un trueno. Entonces vi una luz al final del túnel. Pero no era la luz de una estación iluminada, era una grieta, una falla en la estructura de esa realidad podrida. Un destello de color blanco puro que contrastaba violentamente con el amarillo enfermizo del vagón. Sin pensarlo, golpeé el cristal de la ventana con todas mis fuerzas. El vidrio no se rompió. Se desintegró en un polvo fino que olía a incienso y ceniza. El aire que entró por el hueco era caliente, seco. El aire de la Ciudad de México en una noche de abril. Me lancé. No sentí el golpe contra el suelo. Sentí una caída infinita a través de capas de estática y ruido blanco. Sentí cómo mi cuerpo se recomponía, cómo mi piel recuperaba su firmeza, cómo el frío de 7 Alem luchaba por retenerme,
tirando de mis talones con garras invisibles. Desperté de golpe. Estaba tirado en el andén de la estación Pantitlán. Las luces blancas de los tubos fluorescentes me cegaron por un momento. Un guardia de seguridad se acercaba a mí con una expresión de preocupación, su radio emitiendo estática común. «¡Hey! ¿Se encuentra bien, joven?», me preguntó, tomándome del brazo para ayudarme a levantar. Miré a mi alrededor. Era la terminal que conocía. El bullicio de los últimos pasajeros, el olor a garnachas de los locales cercanos, el sonido de los ventiladores. Todo parecía normal. «¿Me quedé dormido?», alcancé a decir, tocándome la cara para asegurarme de que mis rasgos seguían en su lugar. «Se debió haber caído al bajar del último convoy», dijo el guardia, escoltándome hacia la salida. «Ya vamos a cerrar. Tienes suerte de que lo vi». Caminé hacia las escaleras, pero antes de subir, miré hacia atrás, hacia las vías oscuras por donde el tren se había retirado hacia los talleres. En el suelo del andén, justo donde yo me había despertado, había una pequeña mancha. Una mancha de un líquido amarillento y viscoso que parecía estar derritiendo el concreto. Y en mi mano, atrapado entre mis dedos que aún temblaban, encontré un pequeño trozo de tela. Un jirón de un vestido elegante, empapado en aceite y con un olor a olvido que ninguna cantidad de aire fresco lograría borrar jamás. Ahora, cada vez que tomo el metro, evito mirar mi reflejo en las ventanas cuando el tren entra en los túneles oscuros, porque sé que en algún lugar, en una vía paralela que solo se abre a medianoche, hay un vagón amarillo donde mi otro yo sigue sentado, esperando que las puertas se abran en una estación que nunca llegará. Ten cuidado si te quedas hasta tarde en la ciudad. No todos los trenes llevan a casa, algunos te llevan al 7 más allá, y una vez que tus ojos se vuelven negros, no hay vuelta atrás. Buenas noches, y trata de no quedarte dormido en el último vagón, porque en 7 AM el viaje nunca termina, solo te degradas con él.